Entrada triunfal a Jerusalén. La profecía de Daniel 9 trajo luz y conocimiento sobre la venida del Mesías príncipe, nuestro Señor Jesús, su muerte y la destrucción del templo. Pero antes de entregar su vida hay un hecho que se resalta en la primera venida del Hijo de Dios, que fue la entrada triunfal a Jerusalén. Dice el texto bíblico: desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Daniel 9 2.25-26. La primera venida de Jesús. La venida de Jesús profetizada muchísimas veces en forma detallada en el Antiguo Testamento por Moisés, David, Isaías o Daniel entre los más destacados, tuvo su momento más relevante con la entrada a Jerusalén sobre mantos y palmas. Muchos años antes el profeta Daniel, triste y afligido, intercedía en oración y ayuno por su pueblo, dispuesto a permanecer así hasta obtener respuesta. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9 2.3. Y la respuesta llegó con una de las mayores profecías halladas en las Sagradas Escrituras. Dios nos brinda en ella referencias del plan de salvación para Israel y para todo el mundo. Leemos en Daniel 9:24-27, la profecía que fue llamada por muchos las 70 semanas de Daniel o nombres similares. Es muy importante considerar, para entender las 70 semanas, es que Dios la envió a Daniel y para su pueblo, Israel. Que nosotros hayamos sido integrados a ese plan revelado, es la misericordia infinita de Dios para sacar de entre los gentiles un pueblo en un periodo, o paréntesis, de tiempo por medio de la Iglesia. Mediante esa profecía se trajo luz y entendimiento sobre el rescate de Dios a Israel, de Jerusalén, se anuncia la venida del Mesías príncipe, el Señor Jesús, su muerte, la destrucción de Jerusalén, y por último el levantamiento del último gobierno gentil y su destrucción final para establecer a Israel como cabeza de naciones. Lo que veremos en este artículo es el cumplimiento del tiempo de la primera venida de Jesús a Jerusalén, contados en años según el calendario judío y su cumplimiento exacto comparado con el calendario gregoriano que utiliza todo el mundo actual, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Los antiguos profetas. De acuerdo a la profecía de Daniel, la fecha más exacta es calculando la venida de Jesús desde el decreto de Artajerjes en el año 445 AC. Es el decreto que más está de acuerdo con la profecía y nos indica que su cumplimiento caería en los años 30 DC aproximadamente. Extraído de David Guzik. La fecha también es importante, porque establece la fecha dada para restablecer Jerusalén y sus muros. Daniel 9:25 dice que 173,880 días desde este día, el cual fue el 14 de marzo del menos 445 a.C. el Mesías príncipe sería presentado a Israel. Sir Robert Anderson, el eminente astrónomo y matemático, presenta un fuerte caso de que Jesús cumplió esta profecía exactamente, al día, entrando a Jerusalén el 6 de abril del 32 de C, precisamente 173,880 días desde Nehemías 2:2.1. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Daniel 9 2.24-26. Nota: 7 semanas, y 62 semanas suman 69 semanas. Es decir 483 años, multiplicando 69 por 7 igual 483, que en días son en total 173.8880 días. Son los referidos por Sir Robert Anderson en sus cálculos para conocer la venida del Mesías. Entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Este hecho relevante ha ocurrido en esa época, que se describe en los evangelios como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron,
y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Signo de exclamación: bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Marcos 11 2.1-11. Días después de la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús fue crucificado en una cruz en el monte Calvario, en total cumplimiento de la profecía de Daniel que indicaba que después de 69 semanas de años se quitaría la vida al Mesías. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:26. Art Krieger para Crónicas Misioneras, febrero 2021.